Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Que aquí no paramos ni en Navidades ni en lo que sea, qué Nada. maldad, mientras que haya corrupción. Bueno, vamos con un hombre que le tenemos mucho cariño, lo digo con toda la ironía, José Luis Rodríguez Zapatero. Una persona muy amada en la narcodictadura, lo cual lo convierte automáticamente en una persona absolutamente odiada por nosotros, gracias a Dios, si no me preocuparía. José Luis Rodríguez Zapatero, de momento, Sandra, no ha aparecido en la trama oficialmente, pero empieza a haber un montón de líneas que apuntan sistemáticamente a él, no porque haya sido nombrado, sino porque determinados negocios / contratos que conseguía Víctor de Aldama venían de gestiones previas de Zapatero, Eso es. porque sus gestiones con la narcodictadura son imposibles de imaginar si no había contado con un aval, con una introducción, con un impulso inicial de José Luis Rodríguez Zapatero, que es el hombre de Nicolás Maduro, porque todo esto apunta, y de hecho Aldama está hablando de una financiación ilegal del PSOE que podría ser actual o podría ser histórica, cosa que ha estado sobrevolando, estilo rumor, permanentemente en la cabeza del Partido Socialista. Vamos a hablar de todo lo que apunta ya a José Luis Rodríguez Zapatero. Sandra. Bueno, es verdad que aquí, como bien dices, el nombre directamente de José Luis Rodríguez Zapatero no ha salido directamente, ¿no? Pero aquí yo creo que es importante trazar ese triángulo que existe entre Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Delcy, hay que recordar que habla de Zapatero como mi príncipe. Esto es importante, ¿no? Porque bueno, pues nos da la medida de hasta dónde bueno, pues es cercana esa Sí, relación, ¿no? de hasta A dónde partir de ahí. la narcodictadura, además de delincuente y asesina, es hortera, sí. Bueno, eso también, eso también. Y luego también creo que es importante hablar, y luego si quieres hablaremos, de hasta qué punto José Luis Rodríguez Zapatero está adquiriendo un papel fundamental en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque parece que nunca se va, que está ahí, que está en la sombra gobernando. Pero como bien dices, en el caso concreto que nos ocupa y respecto a la figura de Víctor de Aldama, es curioso cómo este señor habría heredado muchas de las gestiones de Zapatero. Para empezar, hay que recordar que Aldama, una de las cuestiones de las que se ha encargado es de negociar, o se encargó de negociar, el pago de la deuda de Venezuela con Air Europa. Esto era una negociación que habría comenzado en su día José Luis Rodríguez Zapatero y en la que a priori, bueno, pues él no habría tenido éxito. Y entonces se le encarga a Víctor de Aldama. Esto ya de por sí es curioso, ¿no? Que Zapatero no tenga éxito y que se le encarga a este señor que, según nos dicen en el Partido Socialista, es un mindundi, no es nadie y no pintaba nada. Sí, claro. Y luego también no hay que olvidar todas las negociaciones en México, en Oaxaca, como allí vuelven a aparecer las dos mismas figuras, ¿no? Tanto Víctor de Aldama como José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, yo creo que en este sentido hay muchas líneas que confluyen y de las que, como bien dices, sabemos bien poco, pero probablemente iremos sabiendo mucho más a medida que avancen las investigaciones. Vamos a ver, ahí hay un contrato que llama mucho la atención porque es el origen, por lo menos de una parte que, cuidado, porque tiene una carga probatoria ya muy acreditada, y me estoy refiriendo al famoso tema del rescate de Air Europa. El rescate de Air Europa, Sandra, que lo hemos hablado ya muchas veces, se negocia y están certificadas las reuniones gubernamentales con presencia del número 1 de Pedro Sánchez, también Nadia Calviño, también Ábalos, por cierto, en una sede ministerial el propio Javier Hidalgo y el propio Víctor de Aldama, que qué pintarían ahí el mismo día 16 de julio del año 2020, en el que tenía también reunión con Javier Hidalgo Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues esta fecha es llamativa básicamente porque el 16 de julio es antes del 10 de agosto y no se había solicitado hasta el 10 de agosto. Vamos, que se estaban reuniendo de estrangis, de tapadillo, irregularmente, de forma secreta, opaca, cada uno que le ponga el calificativo que quiera. Desde mi punto de vista, bueno, ya veremos si se acredita, pero vamos, tiene un tufo a ilegalidad brutal. Se estaban reuniendo para asignar un dinero que podría ser malversación de caudales públicos a una empresa, cuando resulta que no estaba ni solicitado, ni el dinero, ni el rescate, ni nada. Bueno, aquello fue un cachondeo, hasta se cambió el nombre posterior, primero iba para Globalia, luego fue para Air Europa, que es una filial, no es el todo, pero bueno. Pero esa negociación que tiene Víctor Aldama, o esa relación que tiene como advisor, se denominaba él, como asesor, tiene que venir de algo. Y claro, él, que está acreditado, porque tenemos 2 contratos suyos firmados con Globalia como asesor, de hecho se presenta en San Petersburgo ya como asesor, el único capítulo que tenemos previo son unas gestiones desarrolladas por José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir que fuera aerolínea estratégica de la narcodictadura venezolana Air Europa. Y esa parte está certificado que lo había hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, tiene toda la pinta de que el introductor de Aldama es Zapatero.
Tiene toda la pinta, o uno de los introductores, ¿no? Porque es verdad que hay como diferentes frentes, pero desde luego en la esfera internacional tiene todo el sentido del mundo que fuera José Luis Rodríguez Zapatero. Habrá que desentrañar, por supuesto, el papel que pudo jugar también en la visita de Delcy. Hay que recordar esa visita de Delcy al aeropuerto de Barajas, digo al aeropuerto porque, bueno, teóricamente, que tampoco lo sabemos, podemos decir a ciencia cierta, esa visita luego se frustró, se quedó en el aeropuerto o no, quién sabe, ¿no? Pero hay que decir que esa visita estaba perfectamente organizada, le habían bueno, reservado una mansión en la calle Oquendo, 3.000 euros nada más y nada menos para ella, 400 metros cuadrados, creo recordar, se le había hecho toda una agenda para que se reuniera con todos los ministros por todo lo alto y bueno, pues aquí todo el mundo era conocedor de eso, ¿no? Y al final... A mí lo que me llama la atención con el tema de Zapatero, Carlos, es que si nos damos cuenta, en toda la cosa que une ambas tramas, lo que sería la trama de Ábalos, de Aldama y la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, es el intentar mantener a toda costa unas buenas relaciones con Venezuela. Esas buenas relaciones que se mantienen con Venezuela siempre ha estado el expresidente como fedatario. Bueno, por un lado tenemos todo lo que pasó con Edmundo González Urrutia, con ese exilio que tuvo mucho que ver Zapatero y también la embajada. Y a mí hay un capítulo que me llama la atención de cómo Zapatero sigue con su influencia hasta nuestros días. Se ha hablado más bien poco, ha pasado por alto. ¿A quién han nombrado como nuevo embajador de Venezuela? Han nombrado al jefe de gabinete de Ernest Urtasun, del ministro de Cultura, que era un señor que venía, qué casualidad, de la época de Zapatero, fue asesor del Ministerio de Exteriores de la época de Zapatero. Es decir, al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? Y por eso yo digo que al final es importante ver cómo Zapatero sigue ahí y esas relaciones que se tienen que mantener a toda costa unen a los dos personajes, a José Luis Rodríguez Zapatero y en este caso a Víctor de Aldama. Claro, si vamos repasando las negociaciones que aparecen en los chats que ya ha interceptado la UCO con respecto al trato que le tenía que dar España a Guaidó, tienen una relación directa con las gestiones que estaba desarrollando para la narcodictadura venezolana José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente para bloquear el auge de Guaidó. Qué casualidad, que además fue lo que se consiguió en España. Segundo, con Leopoldo López, exactamente lo mismo, el mismo plan de la narcodictadura, qué casualidad, se consigue exactamente lo mismo. Sobre el tema de Air Europa, exactamente lo mismo, es decir, lo recoge Aldama, pero previamente había llevado esos contratos y esas negociaciones José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, van apareciendo gestiones de la trama en España que tienen su correlato directo con gestiones que desarrollaba Zapatero en Venezuela. Hombre, va a ser complicado que esto no acabe en él. Hombre, es muy difícil, es que al final todo lo que pasa por Venezuela acaba en él. El problema es que durante muchos años siempre nos hemos preguntado pues, cuáles son esos negocios que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y es verdad que ha habido un oscurantismo total respecto a este asunto, ¿no? Pero yo creo que en algún momento de la trama es imposible que no salga Zapatero porque la relación de España con Venezuela siempre pasa por él, siempre ha pasado por él siempre ha estado ahí. Es verdad que en algunas ocasiones más en segundo plano que en otras, pero siempre ha estado ahí. Y sin embargo, desde el año 2019, la persona que habría estado también en toda esta línea de contacto con el régimen venezolano es Víctor de Aldama. Con lo cual, en algún momento de la trama, estos dos personajes saldrán y yo creo que eso es algo que también inquieta al Partido Socialista y, por supuesto, pues a José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta ahora se ha cuidado muy mucho de que nada de sus negocios trascienda, ¿no?, a la opinión pública. Claro, aquí yo creo que cabe una interpretación que yo creo que sería bastante acertada, y es que José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conseguido efectivamente mantener secretos sus negocios en Venezuela, o mejor dicho, más que sus negocios, lo que cobra por ellos, que te voy a preguntar también que si, claro, que si tú crees que esa cifra la vamos a llegar a saber en algún momento. Da toda la sensación de que determinadas gestiones él ha preferido que entraran otros, se llame Aldama, se llame Joseba, el hermano de Koldo García Izaguirre, se llame Koldo García Izaguirre, para que no se le fastidie el negocio principal. Es decir, determinadas ramificaciones que ya exigían una presencia, una actuación directa en España, él las ha trasladado, las ha subcontratado de forma que su rastro se queda en Venezuela, donde es imposible de rastrear porque te lo va a bloquear la no justicia de una narcodictadura, y ha preferido que esas gestiones las hicieran otros para que si le pillaban, que no le pillaran a él, sino que les pillaran a ellos.
Con el tema, yo hablaba antes de Edmundo González Urrutia, pero también Zapatero jugó un papel fundamental en todas las relaciones con el ámbito de Guaidó. Y sin embargo, y por eso que tú decías, el que se reunió con Guaidó aquí, y lo tenemos constatado por una fotografía que se ha publicado en las últimas semanas, es Víctor de Aldama junto con José Luis Ábalos en la sede de Ferraz, en la planta tercera de la sede de Ferraz del Partido Socialista. Pues efectivamente es ese doble juego que tú dices, ¿no? Yo me quedo en Venezuela, aquí puedo mantener a salvo y en secreto lo que cobro, dejo de cobrar, lo que hago realmente o dejo de hacer, aunque bueno, pues lo que hace ya lo sabemos, que siempre barrer para el mismo sitio. Y sin embargo, bueno, pues dejo que en España sean otros y que la cara visible y que si hay alguien que se tenga que comer un marrón sea otro. En este caso, pues todo parece indicar que ese otro efectivamente es Víctor Aldama. ¿Crees que sabremos alguna de la cifra de lo que cobra este señor por sus Pues yo en gestiones? este caso siento decepcionarte, pero yo soy muy pesimista en este sentido, ¿eh? Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero se ha cuidado muy mucho. Además es que cuando uno trabaja, se acerca y se arrima a las dictaduras, pues bueno, también está protegido por ellas, ¿no? Y no hay que olvidar con qué nos jugamos los cuartos. Nos estamos jugando los cuartos con una dictadura, narcodictadura, como es la venezolana. También te digo que, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Una narcodictadura funciona por intereses. A lo mejor en algún momento le interesa desvelar ciertas cosas. Bueno, lo que pasa que es que yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero nunca les va a poner en esa tesitura de tener que revelar nada para presionarle en algo. Es mi opinión, ¿no? Pero desgraciadamente yo creo que no vamos a saber nunca esa cifra. Por desgracia lo comparto plenamente. Bueno, Sandra, vamos a dejarlo aquí. Seguimos de Navidades, seguiremos con más vídeos y con más entregas, pero de momento a Zapatero vamos a aparcarlo aquí, que ya bastante nos amarga las Navidades. Venga, feliz Navidad. Nada, un beso, lo mismo.